Bendito sea el nombre de Dios que nos permite compartir las riquezas de su palabra. ¿Qué tal, mis queridos, amados amigos y hermanos? Gloria a Dios porque una mañana como esta, maravillosa, en donde todo el mundo dice dar gracias a Dios por todo lo que ha recibido, ¿verdad? Dios nos dice que demos gracias todos los días, 24 horas al día, porque Jehová es nuestra provisión. Jehová es nuestro proveedor. Jehová nos sustenta eh, en todo y con todo, eh, aún de lo más sencillo hasta lo más complejo. El gracias, la acción de gracias es una acción que debe salir de lo profundo del corazón del cristiano o del ser humano, por decirlo así, en reconocimiento a la supremacía de nuestro Padre Celestial, en reconocimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros desde la creación del mundo. Y es que Dios ha estado con nosotros desde ese entonces y estará porque Él lo prometió. Y el hombre no puede estar consciente por sus afanes diarios de que Dios es quien lo sostiene, que no se mueve una paja sin que esa voluntad de ese Padre Celestial sea ejercida sobre la faz de la tierra. Muy a pesar de que el viejo siglo ya pereció y de que el viejo siglo está sentenciado, Jehová a sus criaturas preserva, a sus criaturas cuida al extremo que descendió de lo alto a rescatar la oveja perdida. Y estas son palabras mayores, porque entiéndase que Dios descendió de lo alto, se humanizó para que el hombre tuviese paz con Dios, tuviese la armonía que teníamos desde el principio. Y aquí nos damos cuenta de cuán amoroso es nuestro Padre Celestial. Y esto nos obliga entonces, siendo coherentes o siendo agradecidos, a darle gracias a Dios continuamente por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios hace por nosotros y por lo que Dios hará, porque Dios no ha culminado su obra redentoria. Y ahora estamos en las proximerías de esa redención final, que es el evento en donde lo prometido será una realidad en nosotros. Por eso hay que dar gracias a Dios, primeramente, por la provisión divina, porque el pan nuestro de cada día nos los da. Pero la voluntad de Jehová es primero. ¿Y cuál es la voluntad de Jehová? Que creamos en el que Él ha enviado. ¿Ves? Que Jehová se goce en que sus hijos reconocen que Él es nuestro proveedor. Que Jehová se goce en que sus hijos han visto la justicia manifestada en Cristo Jesús al fin de los tiempos. Por eso es que el hombre que pierde de vista eh, la provisión de Dios vive desamparado y vive a merced de lo que el mundo le pueda dar. Por eso cuando decimos acción de gracia, pues hay que ver el contexto. El mundo celebra de una manera y Dios celebra de otra. Jesús dio gracias por la provisión del Padre. Jesús dio gracias por la acción del Padre de no abandonarlo en ningún momento. Por la acción del Padre de no abandonar a sus hijos en ningún momento. Y esa es la gracia de parte de la criatura hacia Dios en términos de agradecimiento. He aquí, todos aquellos hombres que vieron la luz de Dios, la gloria de Dios manifestada en Cristo, cuántas gracias dieron, ¿ves? Cuánto agradecieron a Dios y Dios les vindicó, Dios les reconfirmó su fe, Dios les dijo que por haber creído su fe iba a ser contada por justicia. Este es el propósito de dar gracias. Reconocer a nuestro Padre Celestial, reconocer la supremacía de nuestro Dios, reconocer el lugar de su criatura y no alterar el orden de las cosas. Por eso el pregonero del Evangelio anuncia en esta mañana gloriosa el perdón de los pecados. Dios nos ha perdonado. Esa es la acción suprema de parte de Dios hacia la criatura. Perdonar sus pecados, restaurar
la relación entre Dios y los hombres. Y lo hizo a través de la sangre de su Hijo, la sangre que nunca pierde su poder, la sangre perfecta del Hijo de Dios, la sangre que limpió nuestros pecados negros y los puso como la lana blanca. O sea, es que es extraordinario cuando vemos la acción de Dios hacia nosotros. Y la única palabra que debe salir de nuestro interior hacia Dios es gracias, Jehová. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me has sustentado desde que nací hasta hoy. Gracias porque mis hijos han crecido en fortaleza. Gracias porque mis hijos han crecido en tu conocimiento. ¿Ves? Gracias porque no contemplamos al mundo ni amamos al mundo. Gracias porque nos has enseñado a amar al el siglo venidero, a entender que tú nos has rescatado en el cuerpo y sangre de tu Hijo amado y que nos has hecho partícipes de todas las maravillas del nuevo siglo. Por cuanto Cristo es la primicia del nuevo siglo, todos los que están en él ya vienen a ser parte de esa primicia en la medida en que creen, en la medida en que descansan en esa obra gloriosa de redención que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Este es el caso de Josué cuando les habla en Josué 18, le habla a la congregación de los hijos de Israel, se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de las batallas, ¿verdad? Después que la tierra les fue sometida, porque ellos habían heredado la tierra. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Pero estos, en aparente soberbia, en aparente satisfacción con los botines adquiridos mediante la batalla, pues habían postergado la decisión de entrar a la tierra y de ocupar su espacio. Y entonces Josué, muy de parte de Dios, les dice, Josué les dice a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Fíjense que negligente es sinónimo o lo podemos añadir irresponsable, indiferente, fríos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de nuestros padres? Y es que el pueblo en esa parte, esas tribus, eran varias tribus que quedaban todavía por poseer su tierra, habían adquirido unos botines, habían adquirido valores que les permitían mantenerse sobreviviendo. Y esto, paradójicamente y extraordinariamente, nos trae a estos tiempos. ¿Cómo es que hay personas que son negligentes, indiferentes e irresponsables, como dice el profeta, ante el llamado de Dios a poseer la tierra prometida? Dios nos ha llamado y el hombre, porque está cómodo, porque está en una posición temporera, entiéndase, porque es temporera, porque la flor del campo es un día sí y un día no es. Un día es y un día no es. Y así dice el proverbio que somos. Por lo tanto, el hombre que ama las cosas materiales por encima de lo que Jehová nos ha ofrecido es irresponsable, es indiferente, no merece el sacrificio que Dios ha hecho. Sin embargo, Dios lo ha hecho. Y aún así le dice, ¿hasta cuándo vas a ser indiferente para comenzar o tomar posesión de lo que yo te he ofrecido? Y esto es un reclamo de parte de Dios a la iglesia y al mundo entero, pero particularmente a la iglesia, porque la iglesia está sumergida en asuntos del mundo, en asuntos que solamente pertenecen al mundo. Y el mundo perece y sus cosas también. Pero la iglesia, si hace la voluntad de Dios, prevalece para siempre. Por lo tanto, el llamado de nuestro Padre Celestial, en este caso a los israelitas, era que se olvidaran de las cosas, del botín que habían adquirido, del botín que les permanecía,
que les permitía permanecer en relativa estabilidad, y entraran a poseer la tierra, porque Jehová le había prometido la tierra y Jehová cumplió con dársela. Muchos del pueblo de Israel volvió a Egipto por no tener paciencia, por ser indiferente, por ser irresponsable ante la propuesta de Jehová de darnos la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Porque todos aquellos que hayan hecho provisión para entrar a la tierra prometida no son irresponsables, no son indiferentes, han hecho la voluntad de Jehová. Entonces aquí en este caso, Josué reprocha a las tribus que no habían entrado por su indiferencia. Y yo pues quiero ubicarme inmediatamente en el tiempo que me resta, en el tiempo presente. ¿Cuántas personas son indiferentes al llamado de Jehová? Reconciliaos con Dios. Volveos a la casa. ¿Cuántos son el hijo pródigo que se han ido y no han vuelto? ¿Cuántos son el hijo pródigo que han vuelto? ¿Ve? Pero el llamado de nuestro Padre Celestial es que seamos atentos al llamado, que podamos disfrutar idénticamente como Israel disfrutó de la posesión de la tierra que produce leche y miel. Nosotros podamos disfrutar de las promesas de vida eterna que Dios nos ha dado, de las promesas gloriosas alcanzadas por nuestro Redentor Cristo Jesús. No hacemos nada. Estas personas no hacían nada por heredar o recibir lo que Dios le había otorgado. Hoy día, ¿cuántas personas no hacen nada por recibir lo que Jehová nos ha dado en Cristo Jesús? Jehová nos ha dado vida, Jehová nos ha dado promesa, Jehová nos ha dado tierra, Jehová nos ha dado eternidad. Y todo esto está en Cristo Jesús, porque Él es todo en todo. Para que no seamos indiferentes, sino para que seamos agradecidos, como dice el apóstol Pablo, y mostremos gratitud ante la bondad de nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que dar gracias, tenemos que saber dar gracias y tenemos que saber por qué damos gracias. Porque si Jehová nos ha llamado a poseer la tierra, nosotros vamos camino a poseer la tierra, la Canaán celestial. Y esa es la bendición de las bendiciones, que tú digas yo quiero entrar. Que tú digas, quiero participar de esas bendiciones. Quiero ser parte de la nueva tierra. Jehová te ha dicho, ya, el camino está ávido para que entres. Ya, yo he subsanado, eliminado la asperidad, lo que ocasionaba tropiezo para que nuestros hijos pudieran entrar. Ahora es una realidad. Por eso es que es glorioso cuando realmente nosotros no somos negligentes ante el llamado de Dios. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Pregunta nuestro Padre Celestial a la iglesia del presente, al mundo del presente. Porque hay muchos que están adentro, pero son negligentes, porque no ven el valor de la prosperidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, de la ganancia que hemos obtenido en Cristo Jesús, del valor de las cosas que hemos obtenido en Cristo Jesús. ¿En qué consiste? Sencillamente consiste en que tenemos vida eterna, en que tenemos la eternidad a nuestros pies, en que tenemos la amistad nuevamente, la relación amorosa de parte de nuestro Padre a nuestra disposición. Porque miren, es que es importante y es necesario. La resurrección de Jesús, más allá de provocar que Jesús regrese a su Padre, de que regrese a su lugar, de que armonice sentado a la diestra del Padre. La resurrección de Jesucristo nos permite a nosotros un mediador, un recurso por el cual podemos llegarnos al Padre. Podemos ser hijos por la declaración de parte de nuestro Padre, por lo que su Hijo ha logrado para nosotros. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es todo lo que le da sentido a las promesas de Dios. Es lo que hace valer, es lo que le da valor a las promesas de Dios. Por eso es que es necesario que lo entendamos y lo tengamos presente, porque la iglesia lo ha perdido de vista. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Dice el profeta. Jehová nos dice lo mismo. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Y no veis, y no verán, y no vemos lo que Dios nos ha dado en Cristo, para que entonces desconectemos el afán terrenal, desconectemos la vivencia por las riquezas temporeras que poseemos
di riqueza, pero hay gente que vive con poco y realmente ama ese poco más que su propia vida eterna. Porque no han visto la grandeza del amor de Dios, no han visto las riquezas de la eternidad dadas en Cristo Jesús. Por eso es que la resurrección de Cristo, y el tema principal no es la resurrección, pero es que es importante incluirlo, porque si usted pierde de vista la resurrección de lo que Cristo alcanzó una vez resucitado, usted pierde de vista todo el contenido del Evangelio. Porque es que Cristo nos ha traído el nuevo siglo, y esto es importante que usted lo entienda. Cristo nos ha traído el nuevo siglo a nuestra disposición. ¿Hasta cuándo seremos indiferentes a la noticia de que Dios nos ha dado vida y que el nuevo siglo está accesible? Por lo tanto, es que es necesario decir lo mismo, y para vosotros es seguro. No seamos negligentes. Busquemos a Dios y la oferta que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, porque lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es la eternidad. Para que soñemos con ella, para que la anhelemos continuamente, para que le deseemos continuamente, para que desconectemos nuestra existencia terrenal y la conectemos con la existencia espiritual, para que estemos atados a la vid, para que chupemos del nutriente de fe que el Espíritu Santo nos da cuando vemos el cielo abierto y vemos la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús, diciéndonos: vengan, vengan, porque la tierra prometida es una realidad para ustedes. Por eso Hebreos dice, tan importante artículo, dice, versículo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y que esto es importante entenderlo, un corazón malo de incredulidad. Esto es un misterio. Esto comienza con cosas insignificantes y no nos damos cuenta. Y cuando venimos a ver, estamos atrapados. Como la tela de araña atrapa a su víctima, que no le permite escapar. Así mismo estamos. Un corazón malo de incredulidad es aquel corazón que va con... Por eso también la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo nuestro Padre Celestial. Por eso es que dice que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad que nos permita apartarnos del Dios vivo. Porque este asunto de la incredulidad comienza, como dije hace un segundo, con insignificancia, comienza con dejadez, comienza con cosas baladí, cosas que no tienen importancia, pero que a usted le está dando importancia. Y el propósito del enemigo de Dios es que usted pierda la noción de la maravilla, el gusto, el dulce de lo que Dios nos ha dado en la eternidad a través de su Hijo amado Jesús. Por eso es que Cristo ha resucitado y ha traído la vida y la inmortalidad. Nos ha permitido ser partícipes de todo esto mediante la fe, mediante el creer que con Él hemos resucitado. Dice también: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Es que volvemos a lo mismo. El pecado nos engaña. Y entiéndase, el enemigo de Dios nos engaña con la sutileza, engaña vuestros sentidos, haciéndonos creer, haciéndonos pensar cosas que no tienen valor ni peso bíblico, como que son ciertas. Y de esa manera el corazón malo se va engrosando en incredulidad. Y cuando usted viene a verlo, usted se ha convertido en enemigo de la cruz de Cristo. Y ese es el dolor más grande que puede existir en el cielo, porque así como hay alegría cuando un pecador se arrepiente, también hay tristeza cuando alguno de los miembros de la iglesia abandona la iglesia por la incredulidad que ha nacido en su corazón. Y así pasó porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, cuando la Biblia dice que somos hechos participantes de Cristo, está diciendo: mire, usted murió en el Calvario. Y Cristo resucitó y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Usted también ha resucitado. Por eso es que somos participantes, hechos participantes de Cristo, con
con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, lo que escuchaste, si lo retienes, heredarás la vida eterna. Por lo tanto, temamos, pues no sea, fíjense lo que dice el 4, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, seamos negligentes, como dice el profeta Josué, y permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Porque hemos sido negligentes, porque hemos sido indiferentes al amor de Dios. Y ese es el llamado de nuestro Padre Celestial, que seamos cautelosos, que no seamos negligentes y que no amemos al mundo y sus cosas y que veamos en la bondad de Dios porque fuimos hechos participantes de Cristo. Y todo aquel que es participante de Cristo tiene que entender que no debe anhelar ni participar de las cosas del mundo. Por el contrario, debe anhelar súplicamente, debe anhelar implorantemente las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque ese es el propósito de la iglesia, que se mantenga en la roca sobre el fundamento, adheridos a la vid verdadera, recibiendo los nutrientes de fe que nos mantienen participando de Cristo. Porque Cristo es nuestra vid, Cristo es nuestro alimento espiritual que nos hace participar continuamente 24/7, 24 horas al día de las bondades de Dios. Por eso es que el llamado es a que ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo no vas a entender que si no te arrepientes perecerás? ¿Hasta cuándo vas a entender que Dios te ha dado la tierra prometida en Cristo Jesús? Que las bondades de Dios han sido declaradas, sí, en Él. Amemos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y deseemos como el niño la leche. Que Cristo venga en medio de las nubes del cielo, que Cristo aparezca y que Cristo nos dote de la bendición más extraordinaria que estamos esperando, que es la transformación de un cuerpo semejante al de Él, en donde no habrá llanto, en donde no habrá justicia, en donde habrá justicia, en donde no habrá dolor, en donde la angustia y la muerte desaparecerán, porque ahora nos persigue, pero es por la herencia que traemos. Pero ya Cristo la venció, porque Cristo es la primera evidencia de que Dios tiene el poder para resucitar, para dar vida. Y por eso es que Cristo nos hace partícipes de sus bendiciones a todos aquellos que creemos. Gocémonos en esas bendiciones, gocémonos en ser parte de la nueva tierra. Y entonces así podamos entrar en el reposo que Dios ha querido que entremos, como dice aquí. El 4.1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y qué es entrar en el reposo? En el reposo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El reposo de Dios no es otra cosa que reposar en Cristo. Cristo es el reposo de Dios. Cristo es la culminación de la lucha que Jehová tuvo desde la creación del mundo hasta la consumación de la obra del Mesías. Porque Jehová reposó en Cristo. Ahora Cristo reposa de las obras que hizo y nos invita a nosotros a reposar. Mire qué cosa más extraordinaria. Dice Jesús, tomad mi yugo, que es ligero y liviano. ¿Por qué? Porque ya Él llevó nuestra carga y ahora Él nos permite entrar en su reposo y nos permite ser participantes de Él. ¿Cómo es que yo puedo ser participante de Cristo? Cuando lo veo como mi todo, cuando lo veo como mi sustituto, cuando lo veo como mi redentor, cuando lo veo como mi mediador, cuando lo veo sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí para que yo prevalezca en fe, para que yo logre llegar a la Canaán celestial. Porque Pablo dice, prosigo el blanco, ¿ves? Y ese es el llamado de todos nosotros, proseguir el blanco. Y el blanco es la redención, la cual Dios nos ha dado y nos tiene preparada para ese día glorioso cuando suene la trompeta en el día del Señor.
Es que esta es la gloria de Dios. Por eso es que, como dijo el profeta, no seamos negligentes. ¿Hasta cuándo? Mire, el tiempo, el reloj no se ha detenido ni se va a detener hasta que Dios no cumpla su propósito. En la historia de Ruth, la moabita, una vez Noemí le dice que se allegue a los pies de Boaz. Le dice que él cumplirá, que él ha de redimirla, pero que confíe. Oiga, eso se cumple al pie de la letra. Nosotros tenemos que estar a los pies de Jesús, suplicándole su protección, suplicándole su bendición, suplicándole que queremos estar ahí. Y el enemigo de Dios quiere que no, y nos engaña, y nos hace partícipe de su maldad. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me amó y se entregó. Gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me amó y se entregó. Y me redimió, me lavó de mis pecados, me hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, que si el Espíritu resucitó a Cristo, el Espíritu que resucitó a Cristo nos va a resucitar a todos y nos va a dar la bendición de las bendiciones, que es la transformación de este cuerpo. No seamos negligentes y busquemos la gloria de Dios y la participación en Cristo Jesús. Que Dios los guarde y demos gracias a Dios por grande, grande, grande bendición, la cual ha sido dada en Cristo Jesús. No hay una mayor que esa. Si la perdemos de vista, las demás son insignificantes. Pero si tenemos esta presente, el resto de las bendiciones vienen por añadidura. Bendito sea el nombre de Dios. Orémosles a Dios por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Te damos gracias por Cristo Jesús. Damos gracias por tu protección, por tu bendición. Y permite que podamos gozarnos y seguir participando de las bondades, sobre todo la fe que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te presento a los enfermos. Te presento que seas con cada uno de ellos, Señor, y que tu mano sanadora primeramente imparta fe a estas criaturas para que se puedan gozar en lo porvenir, en la grandeza de la obra consumada que tú has de darnos cuando aparezcas en medio de las nubes del cielo. Todo esto te lo suplico en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo que hoy estamos en Inspira de 8 a 9, momento de reconciliación, momento glorioso en el que vamos a invocar el nombre de Dios y a glorificar su obra maravillosa del Evangelio. Y los sábados también, de 2 a 3 de la tarde. Recuerden que Pregoneros del Evangelio tiene como propósito anunciar las bondades de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.